Dios me los bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, reine en vuestros hogares, en vuestros corazones. Y en esta tarde el Señor ha puesto en mi sentir leerles y hacerles un videíto más acerca de la palabra de Dios. Para los que no entienden, para los que son nuevos en la palabra de Dios y los que no lo conocen aún al Señor. El Señor dice en su palabra: ir y predicar el evangelio a toda criatura y en toda la tierra y en todas las naciones. Entonces eso es lo que yo hago, eso es lo que estoy haciendo, que es el Señor el que pone en mi sentir, no soy yo. Entonces yo solamente soy una fiel servidora del Señor, y si estoy aquí haciendo este video es porque el Señor me puso aquí, no porque yo lo quiero hacer. Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón, ya nosotros venimos a ser soldados de Cristo, y todo lo que nosotros hacemos es por mandato de Él, no porque nosotros lo queremos hacer, sino porque somos soldados de Él. Somos sus hijos, somos sus criaturas, como dice la palabra de Dios, somos sus criaturitas. Entonces, como somos sus hijos, entonces tenemos que hacer su voluntad. Como todo hijo hace lo que el padre le manda hacer o la madre le manda hacer, así mismo nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nuestros padres nos mandaron a hacer. Así que en esta tarde voy a hacer lo que mi papá Dios me manda hacer. Y me ha dado el sentir, porque fui a leer la palabra de Dios, y cuando yo abro la palabra de Dios para leer, el Señor me pone a donde yo quiero ir, a donde Él quiere ir, no donde yo quiero, perdón. Entonces, esto es lo que papá Dios me ha puesto en esta tarde, que lea su santa y bendita palabra, que ya se me cambió con lo que prendí el ventilador, porque hace mucha calor aquí. Ezequiel 43 era. Entonces, ya se me cambió. Aquí. Ya, entonces eso. Ahora, aquí les voy a leer ahorita la palabra de Dios, pero hay algo aquí donde que yo quiero recalcar, que esto es un modelo a seguir, donde que la palabra de Dios es perfecta, es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros hagamos su voluntad tal cual Él ha dejado en su palabra, para que nosotros hagamos lo que está escrito aquí. Entonces, aquí habla acerca de la iglesia, de la congregación que Él quiere que sea. Ya les voy a leer. Estamos en Ezequiel 43 y vamos a leer el verso 6 hasta el 12. Ya, vamos a orar para que el Señor sea obrando en mí, y para que sea poniendo semilla en ustedes, para que esta semilla, que es la palabra de Dios, sea sembrada en buen terreno. Padre celestial, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Rey de gloria, estamos aquí, mi Dios, delante de su presencia, para hablar, Señor, un poquito de la porción de su bendita palabra, mi Dios. Amado Padre celestial, que esta boca, mi Dios amado, hable lo que usted manda decir. Señor, que no sea yo la que esté hablando su palabra, sino que sea usted por medio de mí. Que yo nomás sea un instrumento, Señor, usado por usted para que yo lleve, Señor, la doctrina y las buenas nuevas, Señor, a cada persona, Señor, que es inconversa, que aún no lo conoce, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que toda persona, mi Dios amado, Rey de gloria, que escucha este video, Señor, sea, Señor, transformada, mi Dios amado. Que toda persona que escuche este audio, este video, Señor, sea, Señor, siguiendo su palabra, mi Dios, su doctrina, como usted manda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Vamos a leer en el verso 6, dice la palabra de Dios así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí,
Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Miren, hijo de hombre, es Él el que habla, Él es el que pone el querer como el hacer. Y Él le dijo, y me dijo, dice: yo oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes, sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, de su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelos delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Hasta ahí la palabra de Papá Dios. Bueno, aquí yo lo que puedo ver que el Señor me hace entender es que, por ejemplo, donde dice, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos sus umbrales, bueno, ahí esa es otra pregunta. Dice aquí, donde yo puedo entender, es donde dice sus cuerpos muertos. No sé si ustedes se han puesto a ver que cuando uno va a la iglesia católica, y cuando muere una persona, fallece una persona, la llevan a la iglesia. Bueno, no sé, aquí en las ciudades grandes no sé, pero en las ciudades pequeñas, bueno, en las ciudades grandes ya no los llevan a las iglesias, los llevan a las salas de velación. Entonces, cuando ellos fallecen, mueren de cualquier enfermedad, ya sea de un accidente de tránsito, o ya sea de alguna enfermedad de cáncer, o qué sé yo, de cualquier enfermedad. Entonces, muchas veces hay personas que no alcanzaron a arrepentirse, a entregarle el espíritu, el alma y el cuerpo a nuestro Dios. Entonces esas personas mueren en pecado. ¿Por qué? Porque no tuvieron tiempo de arrepentirse, no tuvieron tiempo de entregarle su vida a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas han muerto en pecado y están contaminadas con el pecado. Y en las ciudades pequeñas, de donde yo vengo, por ejemplo, yo veo que las personas llevan a la iglesia a los féretros cuando ya fallecen. Entonces sucede que esas personas están contaminando el templo que entre comillas dicen que es templo de Dios. Ahí están faltando a la palabra, lo que la palabra de Dios dice, que no deben de contaminar la iglesia con los cuerpos muertos de los reyes.
Entonces ahí están faltando a la palabra de Dios. En las ciudades grandes no los llevan porque son ciudades grandes, pero en las pequeñas sí hacen eso los sacerdotes católicos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí están incumpliendo la palabra de Dios, porque están contaminando, entre comillas, el templo que supuestamente es de Dios, que no es de Dios. Todos sabemos que la Iglesia Católica no es de Dios. Ya, entonces, por otro lado, dice aquí, porque poniendo ellos sus umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojaron lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados. Miren, hay que avergonzarse de los pecados ante Dios. Los pecados que nosotros cometemos muchas veces no nos avergonzamos. Creemos antes, lo celebramos los pecados. Cuando aquí dice la palabra de Dios que hay que avergonzarse de los pecados. Dice, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, y midan el diseño de la casa de Dios, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender. O sea, si se avergüenzan de los pecados y se arrepienten de los pecados que han hecho, y reciben y entran en entendimiento y reciben a nuestro Señor en su corazón como su Señor y Salvador, y comienzan a tener temor de Dios antes de pecar, piensan primero lo que van a hacer, si le agradará a Dios o no. Entonces, ahí hay que enseñarles lo que ellos no saben. Ahí hay que enseñarles lo que ellos no saben. Entonces, eso. Entonces dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, de su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus disciplinas, sus descripciones, y todas sus descripciones, ya, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelos delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas. Escuchen esto. Y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelos delante de sus ojos, para que guarden todas sus formas y todas sus reglas, y las pongan por obra. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Y las pongan por obra. ¿Qué quiere decir? Aquí está diciendo, las pongan por obra, quiere decir que hagamos lo que Él ha dejado escrito aquí en su palabra, no lo que a nosotros se nos viene en gana. Me disculpo si hablo fuerte en este video o en algunos otros videos, pero no soy yo, es el Señor que manda decir o me dice esto. Bueno, yo vengo en el nombre del Señor. Pues hay muchas congregaciones que no hacen la voluntad de Dios, no hacen la voluntad del Padre, lo que Papá Dios ha dejado escrito, sino que hacen la voluntad de ellos, lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, yo congrego en una congregación donde que, por ejemplo, la semana que pasó fuimos al culto un día domingo, y el pastor es un muy buen pastor. ¿Para qué voy a decir? Es un buen pastor.
Pero como en la congregación donde yo voy, los días domingo hay culto, como 5 cultos en todo el día. Entonces uno puede ir a la hora que uno más puede ir. Entonces, en la hora que yo voy, me gusta ir a esa hora porque me gusta cómo predica el pastor, que él más bien no predica, él enseña. Y eso es lo que uno quiere, que uno le enseñen, porque muchas veces uno no sabe, no entiende, no comprende, y uno va a la iglesia, va al culto y regresa, entra al culto y sale tal cual entró. ¿Por qué? Porque uno no le enseñan, sino que lo que hacen es predican y cójanla en el aire. Pero en cambio él sí enseña. Él más bien da una enseñanza. Entonces por esa razón me gusta a mí ir a esa hora. Sucede que el pastor nunca él da un culto a medias, ni a la apurado, ni a la carrera, sino que él los da con lujo de detalles, o sea, explica la palabra de Dios bien explicada para que a uno, y si uno no entiende, otra vez explica y uno termina entendiendo. Y ese día el pastor tuvo que ir cortando, cosa que uno no llegó a entender bien lo que él quería decir. ¿Por qué? Porque él iba cortando las palabras, porque no alcanzaba a dar el culto completo. ¿Por qué? Porque estaban esperándolo para dar un culto con forma de una fiesta para los niños. Y no dejaron que el pastor se desenvuelva tal cual como él lo sabe hacer. Entonces, sinceramente, a mí no me gustó eso. Ya, entonces dice que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre, y sinceramente eso a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque cortaron lo que era una enseñanza para mostrar una fiesta y mostrar, ¿cómo que le llaman a eso? Obras de teatro, cuando eso en la palabra de Dios no está escrito, que enseñen obras de teatro, que enseñen fiestas de niños. No, a la congregación vamos a congregarnos, a escuchar palabra del Señor, a enseñar, a que nos enseñen para aprender más cada día. No hacer fiestitas, ni tampoco hacer obras de teatro, porque para obras de teatro nos podemos ir a un cine, nos podemos ir a un teatro, o podemos verlas en cualquier lugar. Vamos a buscar la presencia de nuestro Señor. Sucede que lo cortaron, o sea, se fue cortando el culto para mostrarle a las demás personas que ya estaban llegando la fiestita y la obra de teatro que iban a hacer los niños. Y la palabra de Dios dice que donde Él no ha dejado nada de eso escrito, que donde hay una iglesia que no hace lo que la palabra de Dios dice, hermanos, salgan corriendo de esa iglesia, porque ahí no está el Señor. Entonces, eso no me gustó a mí. Eso no me gustó. Entonces, porque cuando uno va a la iglesia, como dije, uno va a buscar la presencia de Dios, a adorarlo, a orar, a buscar la presencia de nuestro Dios. Para eso me quedo en mi casa nomás y no voy a ningún lado. Entonces, eso, mis amados hermanos, no hacen la voluntad de Dios. Es otra, por ejemplo, no dicen que no hay que hablar. Pero, por ejemplo, dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libre. Hay veces cantamos adoraciones al Señor, y luego que está uno sumergido en la adoración de Dios, le mandan una alabanza de júbilo, que supuestamente es de júbilo. Entonces comienzan a zarandearse, a danzar, y eso no es de Dios tampoco. Porque solamente debemos de adorarle. Para que me adoren, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adorarle a Él,
a nuestro Dios, a nadie más, a ningún santo, a ninguna virgen, a nada. Solamente a Dios, a Él le debemos el culto y la adoración, solo a Él. Entonces eso, mis amados amigos, busquen una congregación donde que se adore a nuestro Dios, donde que no hayan esas fiestitas y esas obras de teatro. ¿Dónde era que les iba a recalcar? Aquí también dice: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán. ¿Por qué? Aquí está la cuenta clara. Profanan la palabra de Dios. Profanan, porque eso es profanar la palabra de Dios. Porque no debemos de hacer eso. Muchas veces por tener que no se nos vayan los hermanos, hacemos todas esas cosas para mantenerlos ocupados en la iglesia, para que sientan el deseo de ir a la iglesia. Porque si no les hacen las fiestitas y no les hacen las obras de teatro, no están tranquilos, no están bien. Porque si ya dejamos el mundo, es para ya no andar en cosas así. Ya dejamos el mundo, ya no es para andar en fiestas, ya dejamos el mundo, ya no es para andar en quinceañera, no es andar en fiestas. Recuerden donde dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque nosotros, cuando no conocemos a nuestro Dios, estamos muertos en vida. Cuando no conocemos a nuestro Dios, estamos muertos en vida. Y andamos en esa fiesta con los muertos, como nosotros también estamos muertos. Nuestros amigos, nuestras amistades, nuestra familia están muertos en vida. ¿Por qué? Porque no conocen a nuestro Dios. Pero si nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón, pasamos de ser muertos a tener vida eterna, a estar con nuestro Señor. Somos sus hijos, su creación, sus hijos. Entonces, por esa razón, nosotros ya tenemos que dejar eso a un lado. Pues ya en los tiempos, cuando éramos inconversos, que no conocíamos a nuestro Dios, estábamos en las obras de teatro, estábamos en las fiestitas, y no veíamos nada bueno de ahí. Ya salimos de ahí, ya olvidémonos de esa fiestita, olvidémonos de las obras de teatro. Sigamos a nuestro Dios como Él manda en su palabra, a adorarle a Él, a glorificarlo a Él, a adorarle en alabanzas, a orarle en oración, a dar enseñanzas en lugar de cultos que a veces a uno no le enseñan nada. Entonces eso, mis amados amigos y hermanos, porque aquí dice que hay que confrontar a las personas. Por eso es que digo, porque dice que hay que confrontar. Cuando una persona no está bien en los caminos de Dios, hay que confrontarlo, dice la palabra de Dios. Entonces, eso no es que uno está hablando de las congregaciones, no. Uno está confrontando, como dice la palabra de Dios, que no debemos de hacer. Él está dejando aquí una guía espiritual, está dejando aquí un modelo a seguir de su iglesia. Como dice aquí, dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. ¿Por qué? Porque están ya cometiendo pecados ahí, porque no están yendo por el camino correcto y están enseñándole a las personas que tenemos que estar en la casa de Dios, pero siguiendo las fiestitas. Tenemos que estar en la casa de Dios, pero siguiendo las obras de teatro. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren
de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, de su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones. Más claro no habla la palabra de Dios. Así, mis amados amigos y hermanos, lo que yo puedo ver es eso. Ahora hay tantas iglesias que hacen obras de teatro, hacen tanta cosa en las iglesias que ya no parecen congregaciones de Dios, sino congregaciones católicas. Ya no se conocen, ya parecen congregaciones católicas. Así, mis amados hermanos, esta ha sido la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Les invito a que reflexionen y que sea el Señor sembrando la semilla espiritual en sus cuerpos, en sus vidas, y que esta palabra que yo he hablado en esta tarde no sea en vano, sino que sea escuchada, y que escudriñen siempre la palabra de Dios y le pidan al Señor discernimiento espiritual para seguir su modelo a seguir y hacer la voluntad de Dios como Él manda. Es por eso que la palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos son los escogidos. También dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, lo que está escrito aquí. El que hace mi voluntad. Y les vuelvo a leer para que se les grabe bien. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, de su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis amados amigos y hermanos, pues que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, y que nuestro Señor sea tomando el control de sus vidas. Vamos a orar para despedir este pedacito de enseñanza que he hecho. Padre nuestro, tú que vives y reinas, porque vives, Papito Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Rey de Gloria, estamos aquí delante de su presencia, mi Dios amado. Padre Dios, para darle las gracias por este día, por este tiempo, por la vida. Señor, por cada cosa, cada persona, Señor, que esté detrás de este audio y este video, Señor. De cada persona que se detenga a escuchar, mi Dios amado. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por darme esta palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, pongo, Señor, esta semilla en sus manos, mi Dios, para que sea sembrada, mi Dios amado, en buen terreno. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Amén y amén.